Y eso faltaba. Luis tiene responsabilidad en parte con el libro, porque el libro cuando lo termino, el bruto, se lo mando. Bruto, me dice. No, digo, el bruto, el libro en bruto. Aprovechó. El libro en bruto se lo mando y me hizo algunas acotaciones, alguna parte las tuve en cuenta, pero era un libro muy largo. Y hubo un dirigente trotskista, que no voy a decir el nombre, que por esa fecha publicó un libro de 600 páginas. Y dije, cuando me lo regaló para que lo reseñara, dije, yo no puedo escribir esto, no puedo publicarlo, porque el libro originalmente eran como 600 páginas una vez impresa, 300 carillas. Yo decía, esto y él no se lo va a leer nadie. Apareció también el editor, lo conocen perfectamente, Alejandro Horowitz, que le agradezco el prólogo, y Horowitz hizo un milimétrico papel de editor. Es el horror tener un editor, pero se ayuda bastante. Cuando se acabe la lucha de clases va a seguir la lucha entre el escritor y el editor. Es jodido, pero es necesario. Tú dices, el libro está entero, no me lo toques, y él te lo vira para atrás, hecho pelota, se lo vuelves a dar, y finalmente sale el libro. Y Marea, que le agradezco mucho, es una editorial muy buena, a pesar de ser una editorial independiente, que por lo general las editoriales independientes no están en crisis económica constantemente. Marea ha logrado poder posicionarse, pero también por ser una editorial independiente tenía la limitación del espacio. Porque si ustedes van a un Pharmacity se van a encontrar que un libro de Cortázar te cuesta 10.000 pesos, pero un libro de una editorial independiente te cuesta 30.000. Porque en un Pharmacity te venden las publicaciones de Planeta, de cualquier mega editorial, que abarata la producción cuando publican tiradas de 50.000 libros, y aunque es una buena tirada, son 1.500 ejemplares, para una editorial independiente le cuesta trabajo hacerlo. Es decir, que tuve que achicar bastante. Había una parte que Luis me decía que yo quería que dejara, y que voy a dejarlo para otro momento, que es toda la historia de los procesos de liberación nacional de Asia, de África. Eso estaba bonito. Que el Che, en el discurso de Argel, dice que no importa qué tipo de socialismo, no importa qué adjetivo tome el socialismo que construyan, pero es socialismo. Y ahí yo quería regresar a algo que tú estabas diciendo, que era esta idea de que el proletariado débil, en un país donde está el proletariado débil, no puede hacer la revolución. Estoy usando otra palabra. Y es algo que de lo que yo trato también mencionar, porque estoy acordándome de dos casos extremos, que por lo general desde Occidente se nos olvida. Hay los movimientos de liberación nacional y las revoluciones del siglo XX han sido olvidadas completamente, ha sido muy bien usado esto, y entonces pareciera que no puede triunfar ninguna revolución. Yo los otros días estaba hablando con Pablo Almeida, y me decía, las guerrillas en América Latina fueron un desastre, fueron una aventura extintas en sangre. Y digo, no, eso no fue así. La revolución sandinista triunfó en el año 79. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional no toma San Salvador por orden de Fidel Castro, que no quería ya otra revolución. Un poco más y la URNG toma el poder también en Guatemala. Y es muy interesante cómo se instauró la idea, más allá de la crítica que se le puede hacer al foquismo, se instauró la idea de que la revolución no es viable. Y cuando empiezas a mirar el África, hay un momento que el África está estallado de gobiernos nacionalistas que se proponen a construir el socialismo y de los cuales no nos acordamos. El Congo-Brazzaville, ni siquiera Burkina Faso, que no sé por qué Tomás Sankara se ha vuelto tan mediático, la verdad. Pero cuando empiezas a ver el caso del Congo-Brazzaville, o Mozambique, Angola, un paisito, Sao Tomé y Príncipe, Seychelles, deciden empezar cada uno a construir el socialismo. Etiopía, Somalia, en Mali, en Senegal, de los cuales no se habla para poder tenerlo silenciado. Hay incluso un país en el Océano Pacífico, Vanuatu, que el líder, Walter Lini, del líder independentista, decidió construir el socialismo melanesio,
por algo muy interesante, y es que esos países, estoy dando esta vuelta para llegar a la cuestión de la revolución permanente, en esos países el capitalismo como tal no había llegado. Eran colonias británicas, pero la propiedad sobre la tierra era comunal. Y es algo que sucede todavía aquí en algunos paisitos del Caribe Oriental. Y la propuesta que tenían, cuando ellos hablaban de socialismo, era un socialismo nacionalista, algo ingenuo, porque decían que el capitalismo no iba con su cultura. Y era lógico, porque lo que ellos tenían por cultura era precisamente la propiedad comunal sobre la tierra, y venían unos blancos a decirle no, la propiedad privada. Y ellos ni siquiera entendían muy bien qué cosa era la propiedad privada sobre la tierra. Entonces, a la misma vez, ellos hacen la revolución. La bandera de Vanuatu, si googlean, van a ver que tiene un formato parecido al cubano. La bandera de Sao Tomé y Príncipe tiene un formato parecido al cubano. Está ahí una revolución en Sao Tomé y Príncipe bien violenta que decide tomar el socialismo, y ahí aparece el estalinismo. Coopta el Movimiento de Liberación Nacional de Sao Tomé y Príncipe, se llamaba así, MLNST, y dicen, la clase trabajadora no está lo suficientemente desarrollada como para construir el socialismo. Estamos construyendo ahora una sociedad no capitalista. Frenan en seco. Entonces, esa es otra de las insistencias mías, por eso me demoro tanto en los años 70 en los conflictos con la Unión Soviética, porque es una vulgarización muy grande pensar que la Revolución Cubana fue un satélite de la Unión Soviética. Hay mucha polémica en torno a ello, de los hechos, no la interpretación, sino los hechos en sí, hasta llegar ahora a esta crisis donde, bueno, uno de mis grandes miedos era que el libro envejecía. Que yo le decía a la editorial, apúrense, porque puede pasar cualquier cosa en Cuba, puede haber un estallido social. Me decían, eres un exagerado. El libro salió el 2 de diciembre, ¡pum! 3 de enero. Vino el 3 de enero, vino toda la crisis que se armaba ahora. Me decía la directora de la editorial, parece que tienes una bola de cristal. No, es que yo sabía que la situación en Cuba era muy cambiante. De hecho, van a ver que en el libro hay algo que parece un epílogo, que era el epílogo, que es al final de este viaje, que es una revolución. Eso era el epílogo, y no me queda de otra que como todavía se demoraba un poco en salir el libro, decirle a la editorial, tienes que meter un último epílogo, porque han pasado muchas cosas en estos 6 meses en Cuba, y si no los pongo el libro, usémoslo de papel higiénico. Y uno de mis grandes miedos con lo que pasó ahora en Cuba era que el libro hubiera envejecido, pero no. Diego Stulbar me decía, ahora el libro ha cobrado más vigencia, y sí, se ha ido moviendo cada vez más. De hecho, las presentaciones llamativamente han empezado bastante ahora, a raíz de lo que está pasando en Cuba. Como que por una cuestión desgraciada estamos en agenda, no porque estamos haciendo una revolución, sino porque se nos está cayendo en la cabeza techos contrarrevolucionarios, y entonces hemos aparecido en agenda, y desde Fontevecchia hasta Infobae le han dado divulgación al libro. A veces yo creo que no tienen idea de qué va. Se sorprenden. En la entrevista que me hizo Infobae los otros días en vivo, el periodista iba abriendo los ojos como a mí no me dijeron que era comunista. Cuando termina la entrevista dice, bueno, un placer haber entrevistado a un cubano con sus ideas, como limitando. Pero bueno, se ha movido bastante, y la idea es esa. Como le dije a Juan Marino, sí, es un programa político. Es un programa político con mucha fundamentación, más de 500 citas que no estorban, porque no son estas citas, estos pies de página que tienes que leer, es nada más para si alguien quiere ir, allí esté. Y también para algo que siempre tuve que pensar, y es que los burócratas cubanos en algún momento lo van a atacar, y sé que por donde se podía ir era de dónde salió esto, porque hay discursos de Fidel que estuvieron enterrados completamente, como cuando Fidel dice, yo no era comunista, yo no era un revolucionario cabal, lo dice así cuando asalté el Moncada. Eso es impresionante, haber descubierto ese discurso fue impresionante.
Nunca ha aparecido ese discurso. Se me ocurre ahora que debemos publicarlo en Comunista íntegro para que se tenga acceso completo a ese discurso. Y después se logró instaurar la idea de que Fidel, cuando asalta el Moncada, era comunista y toda la gente del 26 eran comunistas, pero que no lo decían para que los estadounidenses, para que el imperialismo no invadiera. Logró instaurarse esa idea. Y el libro, con los hechos, como le dice Luis, ahí en el libro se va explicando de a poco cómo fue ese tránsito. Cierro con esto, y es que el gran problema para comprender la Revolución Cubana, y por eso ustedes tuvieron aquel gran conflicto entre Altamira y Keynes, es que, más allá de otras cosas, es que el mismo líder es el que pasa de un nacionalismo de izquierda no marxista, llamando a romper con la Unión Soviética, a, en menos de 2 años, proclamarse marxista-leninista. El mismo. Tanto en la revolución bolchevique, tú ves que cae Kerensky y sube Lenin. Aquí este hombre es Kerensky y Lenin a la misma vez. Y después te vas a dar cuenta que no llega a ser Lenin porque no llega a enganchar al marxismo, no porque le falte capacidad, sino porque en realidad lo que le interesa es un programa nacionalista de izquierda. Ahora estoy metido en cómo él ingiere en Nicaragua, porque el hecho de que la revolución sandinista, ¿por qué no tomó el rumbo socialista? No es tan sencillo como que no lo hagas. Hubo otras cosas atrás más profundas de las que forma parte Fidel, y es que en realidad Fidel, más que marxista, era un nacionalista de izquierda. Y eso lo vemos a última. La mejor expresión es el Fidel que viene a recomendar a Kirchner, el Fidel que apoya a Chávez. No es un Fidel que haya traicionado sus ideas, es Fidel. Es la esencia de sus ideas, que la misma lucha de clases lo fue radicalizando, pero llegado el momento en que echa hacia atrás, en que llega un momento reaccionario, él termina apostando lo que pasó en el foro de Sao Paulo del 93, donde estuvieron ustedes. Dice, no a la lucha armada. Bueno, ok, no vamos a la lucha armada, vamos a las elecciones. Desmovilización total. Porque más allá de que si lucha armada o no, eso lo podemos divulgar. La cuestión es que si deja la lucha armada, ¿para dónde va? Bueno, yo no voy a hablar más. Vamos a dar una ronda de preguntas y respuestas a que esto se caliente y se cumple el rol.